Y ahora vamos a dar el turno de palabra a Manuel Desco, que nos va a hablar de estudios de imagen y cómo pueden ayudar a la clínica. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión tan interesante. Yo voy a hablar de... Bueno, este es el título que tenía la sesión, creo, Neuroimagen, Perspectivas y Aplicaciones. Y quisiera... Voy a intentar que la charla tenga sobre todo un componente práctico en cuanto a teniendo los pies en la tierra y a fecha de hoy y cuando salgáis de este aula y vayáis a ver al paciente. Y todo esto a mí, ¿para qué me va a servir? Y por ello, pues, digamos, podríamos hacernos aquí una primera pregunta. Es, cuando utilizamos técnicas avanzadas de neuroimagen y hacemos investigación con ello, pues estamos pretendiendo, por una parte, bueno, esta es la clásica dualidad de la que tanto se ha escrito, ¿no?, entre cerebro y mente, pero sí que está claro que hay una cosa que es, luego lo discutiremos al final, el hardware de lo que tenemos aquí, que es el cerebro, que es lo que vamos a estudiar con la imagen, y hay otra cosa que va a ser el cómo funciona, que ya vamos a discutir cuánto lo podemos estudiar con imagen, ¿no? Entonces vamos a discutir pues hasta qué punto es posible técnicamente qué podemos ver con imagen en el cerebro. La segunda gran pregunta es, vale, ahora ya veo muchas cosas y soy capaz de interpretarlas. Y luego la tercera gran pregunta es si en función de unas circunstancias que coexisten aquí, pues si somos debidamente humildes y honestos a la hora de publicar y de interpretar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, para ello, pues voy a seguir más o menos este esquema, donde voy a hacer un primer repaso muy rápido de cuáles son las técnicas de imagen aplicables en cerebro y de potencial utilidad en las enfermedades del cerebro. Entonces, en las enfermedades que hasta ahora trata la neurología son de gran utilidad. En las enfermedades que tratáis vosotros, que están bajo el paraguas de la psiquiatría, pues el signo de interrogación está ahí puesto todavía muy grande, ¿no? Y después pues hablaremos un poco de que con varias de estas técnicas de imagen hay que realizar un postprocesamiento de datos, y eso tiene una serie de connotaciones, y luego, bueno, pues como os decía, a ver hasta dónde somos capaces de poder llegar, ¿no? El ordenador, digo, el cerebro, yo creo que es poco discutible en este momento que es un ordenador. Es un ordenador, evidentemente, mucho más complicado que los que utilizamos, este en el que tengo aquí delante ahora, pero en sensu stricto es un ordenador, o sea, procesa información. Y tiene un hardware mucho más complicado que el que tienen los ordenadores que tenemos encima de la mesa, porque tiene por una parte un componente de transmisión eléctrica, pero también tiene un componente de transmisión química, o sea que, digamos, el hardware que está debajo es bastante más complejo, y eso, pues de alguna manera nos abre la posibilidad de explorarlo de muy distintas maneras. Quizá la forma más fácil de ver los diferentes abordajes que podemos tener para hacer imagen funcional, imagen avanzada, es pues centrarnos en la sinapsis y pensar muy rápidamente las cosas que suceden aquí. En primer lugar, pues me llega un impulso nervioso a través del axón, o sea, tengo fenómenos eléctricos. Después, cuando el potencial de acción llega al terminal sináptico, se produce la liberación de un neurotransmisor que interactúa con sus receptores en la membrana postsináptica. Tengo un fenómeno químico. Después, estos neurotransmisores, pues hay que volver a recaptarlos, y esto necesita energía. O sea, necesito, pues, fundamentalmente consumir glucosa, que es lo que consume el cerebro, para proporcionar energía para que esto siga trabajando, para las bombas de sodio y para la recaptación de los neurotransmisores. Y esta energía, básicamente, pues me viene proporcionada a través del flujo sanguíneo. Con lo cual, aquí vemos una serie de fenómenos que son actividad eléctrica, la existencia de receptores químicos, la necesidad de un metabolismo energético y la necesidad de un flujo sanguíneo que me dé ese aporte, que está relacionado con la actividad cerebral. Y cada uno de estos aspectos pues da lugar o abre la posibilidad de ser explorado mediante ciertas técnicas de imagen. Concretamente, pues la actividad eléctrica a través de electroencefalografía y magnetoencefalografía, los receptores y el metabolismo con medicina nuclear, y el flujo sanguíneo pues lo podría estudiar con medicina nuclear o con fMRI, con resonancia magnética. La electroencefalografía pues es algo perfectamente conocido por todos ustedes,
Pero tanto la electroencefalografía como la magnetoencefalografía, en definitiva, miden la misma cosa, el mismo fenómeno que está debajo, que son los eventos eléctricos celulares, con algunas diferencias tecnológicas, en tanto que, bueno, pues ambas, la electroencefalografía tiene una gran resolución temporal, a diferencia de otras técnicas de imagen, pues esto es muy rápido, y tiene un precio muy bajo, por eso es una técnica muy difundida, y a cambio tiene una serie de problemas, como son una muy mala resolución espacial, y que, bueno, pues las señales profundas son difíciles de medir desde la superficie, porque la calota craneal pues produce un emborronamiento del paso de la señal eléctrica que hace que sea muy difícil localizar fuentes profundas. Con magnetoencefalografía también tiene una resolución temporal muy buena. La resolución espacial es mejor que la de la electroencefalografía, pero no es tampoco muy allá. Tiene un gran problema, y es que, como está detectando campos magnéticos, pues esto es un problema tecnológico difícil y es muy sensible a todas las interferencias, y esto hace que el montaje de un sistema de magnetoencefalografía pues sea muy complicado y muy caro. Y, por tanto, pues en última instancia aquí queda una gran pregunta que está sin contestar todavía, y es que la información que proporciona la MEG, que básicamente es la misma que proporciona la electroencefalografía, pero tiene un coste mucho más alto, y entonces, bueno, pues aquí hay una gran pregunta de cuáles son las situaciones clínicas que justifican pasar a magnetoencefalografía, que yo no tengo la respuesta, pero apuntaría que probablemente en este momento es ninguna, o sea, no hay ninguna indicación clínica por la cual haya que hacer magnetoencefalografía en vez de electroencefalografía, y sí puede haber razones en proyectos de investigación en los cuales, pues bueno, la magneto tenga alguna gracia que no tiene la electroencefalografía, pero mi opinión es que en este momento, desde el punto de vista clínico, pues no nos da más que la EEG, ¿no? Con medicina nuclear se pueden estudiar muchas cosas. Como ven ustedes ahí, la medicina nuclear, pues como todos bien saben, consiste en inyectar una sustancia, una sonda, un trazador radiactivo, que por el hecho de ser radiactivo se puede seguir su posición desde fuera del cuerpo, gracias a la radiación que emite, y dependiendo de cuál sea ese trazador, pues lo que estudio es completamente distinto. Esto le da una enorme versatilidad a la medicina nuclear y es, digamos, en este momento sigue siendo la técnica base de lo que se llama la imagen molecular en la cual lo que vamos a hacer no es una foto de la anatomía del sujeto, sino que vamos a ver ya fenómenos a escala molecular con mucho detalle, ¿no? Sin embargo, es una imagen que tiene poca resolución, tiene mucho ruido. Sabéis que en este momento hay dos tecnologías en marcha, que son la tecnología clásica con emisores de fotón único y la tecnología de emisión de positrones, que da mejores imágenes y teóricamente nos permite un abanico mucho más amplio de trazadores. Digo teóricamente porque luego en la práctica resulta que esos trazadores hay que generarlos en un ciclotrón y la disponibilidad de esas instalaciones pues es muy baja, con lo cual digamos que el PET abre una curiosa dicotomía, en tanto que es una técnica enormemente versátil y enormemente potente y con la que se pueden hacer muchas cosas si eres muy rico o vives en Boston, pero es una técnica que no te vale para nada si no eres muy rico y vives en Murcia, por ejemplo. Entonces, pues esto abre ese abismo, digamos, entre los ricos y los pobres. ¿Qué podemos medir con medicina nuclear? Pues podemos estudiar la distribución de muchos receptores. Esto es una cosa que se hace bastante frecuentemente y que tiene interés particularmente en farmacología. Pues, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, pues esto lo conocéis perfectamente. Se puede estudiar el flujo sanguíneo. También hay varios trazadores. El mejor es agua marcada con oxígeno 15. Lo que pasa es que esta es una imagen funcional cerebral muy interesante que se hizo con PET hace muchos años, o hace años, que sigue funcionando hoy, pero que compite con la fMRI. Entonces, en este momento, pues, con resonancia magnética funcional, como vamos a ver después, vamos a poder tener una información muy parecida a esta, con la ventaja de que no radiamos al paciente, por un lado, y de que no necesitamos un ciclotrón y la instalación enormemente costosa que supone hacer este tipo de imagen con medicina nuclear para estudiar perfusión. También se puede estudiar el metabolismo energético y en este caso pues el trazador que se utiliza, como sabéis, es la FDG, la fluordesoxiglucosa, que es a los efectos prácticos es el único trazador que está disponible en el ámbito clínico en muchos sitios y en particular en nuestro país. Entonces, bueno, afortunadamente con la FDG, aunque de esos cientos
muchos cientos de potenciales trazadores que tiene la PET, al final nos quedamos con uno, pero bueno, este uno para lo que sirve, sirve. Entonces, pues en oncología sirve para mucho, como bien saben ustedes, y también a la hora de estudiar el metabolismo cerebral, pues lo cierto es que muchas patologías tienen una repercusión en el metabolismo energético cerebral, con lo cual, pues en determinadas situaciones, como pueden ser, podríamos discutir si alguna de estas situaciones en las que el PET es más interesante pertenecen a la neurología y no tanto a la psiquiatría. Pero, en fin, digamos que en cualquier caso pertenecen al cerebro, con lo cual no entro en esa disquisición entre especialidades, ¿no? La imagen nuclear tiene una resolución mediana, entre 5 y 10 milímetros, se ve bien lo que está dentro, es una imagen fea en general, la resolución temporal es mediocre, y los principales problemas que tienen es que pues, no debe repetirse a corto plazo y tiene pues, toda una problemática asociada a la utilización de radiación ionizante que hace que, bueno, por una parte, ley en mano en este momento, indicar pruebas de estas a un paciente o pedir pruebas de estas a un paciente que no estén claramente indicadas desde el punto de vista clínico, pues es bastante discutible. E incluso en el área de investigación, pues ahora mismo la verdad es que el que los comités de ensayos clínicos nos den permiso para hacer pruebas de imagen con trazadores radiactivos en voluntarios o en pacientes donde no está indicado también es muy complicado. O sea que esto pues, tiene una parafernalia alrededor que hace compleja la utilización de la medicina nuclear tanto en clínica como para investigación. Por último, para estudiar el flujo sanguíneo podemos utilizar también resonancia magnética. En este caso, bueno, la resonancia magnética ha sido muy revolucionaria en neuroimagen porque nos proporciona una gran cantidad de información, tanto de tipo estructural, volumétrico, morfométrico, etcétera, como de tipo funcional. Y en particular la resonancia magnética, la fMRI, lo que se llama resonancia magnética funcional, que lo que mide, básicamente lo que mide es perfusión, o sea, a través del mecanismo de que la hemoglobina tiene diferentes propiedades magnéticas según esté oxidada o no, pues eso nos permite ver, digamos, las diferencias de flujo sanguíneo en regiones cerebrales y como las diferencias de la actividad cerebral va seguida de cambios de flujo sanguíneo, pues esto nos permite de manera subrogada estudiar la actividad cerebral, ¿no? Desgraciadamente, mirar la imagen pues no sirve para nada, porque la diferencia entre una imagen de activación o de reposo visualmente es completamente inapreciable. O sea, estamos hablando de que las diferencias son del orden de muy poco % y están claramente por debajo del ruido de la imagen. Entonces, esto hace que, y ya empieza a meternos en problemas, esto hace que para sacar conclusiones de estas imágenes no basta con mirarlas, sino que uno tiene que, primero, establecer unos protocolos de adquisición de imagen, lo que se llaman paradigmas, en los cuales, digamos, la base de esto es que lo que vamos a estudiar con fMRI no es el grado de aporte sanguíneo, sino diferencias de aporte sanguíneo en dos situaciones. Eso implica que tenemos que definir lo que se llama un paradigma, una situación en la cual el sujeto esté en al menos dos estados y le hagamos conmutar de uno a otro sucesivamente, de tal manera que luego podamos informáticamente restar esas imágenes y ver dónde están las diferencias, ¿no? O sea, que estados que podemos llamar de estimulación y reposo. Bueno, esto no me interesa. Entonces, pues esto nos conduce a que cuando estamos tratando con paradigmas que tratan con funciones cerebrales sencillas, motores o sensoriales, pues esto es fácil de implementar, funciona muy bien y es muy sólido, y lo utilizan los neurocirujanos a la hora de delinear zonas elocuentes antes de operar. Pero cuando nos movemos a terrenos cognitivos y a terrenos más de la psiquiatría, las cosas ya se complican bastante, como luego vamos a ver, y bueno, pues nos encontramos con que la definición del paradigma y de lo que creemos que vamos a ver, pues puede no ser tan fácil cuando lo que está involucrado no es mover un dedo, sino decir si el paciente tiene ansiedad o no tiene ansiedad y si está interpretando o no está interpretando lo que le decimos. Como digo, pues la manera de analizar esto es a través de estadística. La estadística nos lleva al final a la P, y al igual que nos contaba Ángel Carracedo antes que los valores de las P's que manejábamos en la estadística de toda la vida, de P de 0,05, pues eso
Eso es una reliquia y ahora, pues igual que pasa en genómica, donde esas P's que se manejaban antes no tienen sentido, pues aquí nos pasa lo mismo. Cuando hacemos estos estudios estadísticos de las imágenes, nos vamos a encontrar con que el significado de esa P no es lo que nos decían a nosotros en el libro de estadística. Es una cosa bastante más turbia de interpretar, ¿no? Bueno, eso tiene también un dato importante, es que para obtención de esa P final hemos tenido que hacer una gran cantidad de procesamiento con esas imágenes y esa gran cantidad de procesamiento ha implicado tomar muchas decisiones por el camino respecto a parámetros y a factores que hay que ajustar y que pueden alterar el resultado que obtenemos al final, ¿no? En fin, en todo caso, si comparamos la fMRI con la imagen nuclear para estudiar actividad cerebral, pues la verdad es que tiene toda clase de ventajas. O sea, tiene mejor resolución temporal, tiene mejor resolución espacial. Esta es ventaja enorme, o sea, no es invasiva, no utiliza radiación ionizante, luego se puede repetir tantas veces como queramos, se puede hacer en niños, etcétera. Podemos hacer paradigmas sofisticados. El único problema respecto a la medicina nuclear es que esto no es cuantitativo. Con medicina nuclear, cuando mido flujo cerebral, digo mililitros por 100 gramos de tejido y por segundo. Aquí digo que me sale una zona que, con una P de no sé qué, que veremos si soy capaz de interpretar lo que significa eso, ¿no? Los resultados tienen este aspecto, como saben todos ustedes. Estos son resultados de paradigmas muy de bajo nivel, motores o sensitivos. Y cuando nos vamos a paradigmas más complejos, pues esto es un resultado de un estudio de nuestro grupo sobre el talento matemático. Y entonces aquí, pues cuando vamos a ver localización en cerebro y talento matemático, veremos que nos vamos a encontrar con muchas. Yo mismo tengo grandes dudas y grandes autocríticas, pero lo que sí es cierto es que, bueno, por ejemplo, en este caso en verde es la activación cerebral en niños control y en tonos rojos es la activación cerebral que tienen los niños que tienen particular talento matemático. En este caso están resolviendo unos test, problemas matemáticos, digamos, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que parece observarse que efectivamente los chavales que tienen más talento, aparte de tener una activación mayor en términos de tamaño de las zonas, lo que sí que tienen es una activación bilateral del cerebro que no se observa tan claramente en los sujetos control, con lo cual parece que los niños listos son capaces de utilizar ambos hemisferios del cerebro para resolver un problema, mientras que los que somos más tontos pues utilizamos solo el hemisferio dominante y tenemos la mitad de potencia de ordenador para resolver el problema, ¿no? Con resonancia magnética se pueden hacer imágenes de difusión, que se llaman. Esto es una técnica más reciente y con la cual se basa en estudiar la difusión de las moléculas de agua. Entonces, bueno, sin entrar en muchos detalles, digamos, la resonancia magnética va a ser capaz de marcarnos las moléculas de agua y luego hacer una imagen al cabo de un cierto tiempo y ver a dónde se han ido, ¿no? Entonces, eso nos permite que ese a dónde se han ido tiene una relación estrecha con la arquitectura, con la citoarquitectura del medio. Si estamos en agua libre, por ejemplo, pues las moléculas difunden de manera homogénea, pero si estamos en una estructura de tipo fibrilar, como pueden ser los axones, sustancia blanca, pues hay una dirección de difusión facilitada, que es la dirección de los axones, mientras que la difusión en sentido transversal es mucho más complicada. Esto se puede medir con la resonancia magnética y nos permite obtener, estimar dónde el grado de estructuración de las fibras y por dónde están, de tal manera que podemos tener, por ejemplo, una imagen que se llama de fracción de anisotropía, con la cual el brillo de cada una de estas zonas lo que indica es cuánto de anisotrópicas son, o sea, cómo de estructurada está la histología en esa zona. Las zonas que brillan mucho son zonas muy estructuradas y corresponden básicamente a haces de fibras nerviosas, típica, pues cuerpo calloso, etcétera, ¿no? Y la otra posibilidad, más divertida pero más complicada, es intentar seguir la pista a fibras concretas y entonces no solamente decir cuál es la fracción de anisotropía, sino delimitar los haces que comunican diferentes estructuras cerebrales. Esto es posible, pero veremos que lleva mucho procesamiento incluido y según vamos sofisticando el resultado de imagen que obtenemos, pues va siendo cada vez menos fiable. Una ventaja que tiene la imagen moderna es que no es simplemente hacer una foto, sino que nos proporciona una información cuantitativa, y esta información cuantitativa
muy interesante porque proporciona objetividad. Entonces, pues, por ejemplo, a la hora de medir cosas se puede hacer de una manera más manual o más automática. Entonces, la manera más manual pues, significa que necesitamos ejércitos de becarios dibujando el tálamo y dibujando el hipocampo, mientras que si utilizamos o optamos por utilizar programas y métodos automáticos, pues es mucho más barato y es mucho más rápido, pero es mucho menos fiable, porque los programas tienden a funcionar mal, a hacer las cosas mal, y esto hace pues, que a la hora de decidir cómo aborda uno este problema, pues es un problema real que se tiene en los grupos de investigación, ¿no? Esto es simplemente a la hora de hacer una cuantificación de volúmenes, bueno, pues es evidente y saben ustedes que hay muchas literatura sobre la existencia de alteraciones de volumen en esquizofrenia. Medir volúmenes de diferentes estructuras al final no es tan fácil, como digo, pues tiene mucho trabajo y si se hace manualmente, si se hace automáticamente, pues tiene muchas dificultades. Pero lo peor de todo esto, si me apuran ustedes, es que a lo que nos conduce es a que esta imagen ya no es la imagen sencilla de interpretar, no es la imagen en la que ves la placa, ves el fémur a 30 grados y dices esto es una fractura de fémur y no tengo que cuantificar nada, esto es una fractura de fémur, o ves una pelota así y dices pues esto es un tumor cerebral. Aquí, pues al final esas diferencias están en unos órdenes de magnitud que nos obligan a venir a la estadística. Entonces esto va a ser un gran problema. O sea, cuando yo tengo un paciente y el resultado no es sí o no, sino que es que, pues eso, la utilidad clínica va a ser bastante dudosa. ¿Qué es lo que sucede? Pues que todas estas alteraciones morfométricas y volumétricas que se detectan en diferentes tipos de enfermedades psiquiátricas tienen probablemente un componente, una base fisiopatológica, pero no está claro que vayamos a poder utilizarlas para la clínica, porque las diferencias son demasiado pequeñas. Necesitamos estudios con muchos pacientes, entonces pues haciendo el estudio con muchos pacientes conseguimos a veces forzando un poco las cosas que la P nos salga menor de 0,05 y podamos publicar el estudio, pero eso desde luego no quiere decir que la prueba tenga una sensibilidad y una especificidad que permita ser utilizada para tomar decisiones en la clínica. Eso está realmente muy lejos en este momento. Con lo cual, pues digamos que toda esa o buena parte de la imagen que se maneja en este momento es una herramienta de investigación fisiopatológica, si quieren ustedes, pero a fecha de hoy no es una herramienta de utilización clínica y no parece que lo vaya a ser a corto plazo, ¿no? Fundamentalmente por estas razones que les digo, que apuntan a que las diferencias son demasiado pequeñas, ¿no? Ahora discutiremos el porqué de esto. Bueno, hay algunas herramientas más sofisticadas que miden, por ejemplo, pues el espesor de la corteza, y son herramientas que pues llevan, por ejemplo, aproximadamente 40 horas de procesamiento para sacar el mapa de grosor cortical de un paciente y con una serie de problemas asociados que ahora vamos a discutir y que son quizá en los que me gustaría centrarme. Imagen implica localización, por definición. Y entonces, si bien es cierto que en el cerebro hay una localización de funciones y que es una cosa pues bien conocida desde Penfield y donde bueno, pues, se comprobó fehacientemente que las funciones motoras y las funciones sensitivas tienen una localización muy precisa, eso está muy claro, pero lo que no está tan claro es que si nos vamos a funciones de alto nivel, esa localización vaya a seguir existiendo o no. O sea, igual que la zona sensitiva de la lengua pues está bien localizada en la corteza, la zona que corresponde a la ansiedad pues no es ninguna zona. O sea, está claro que aquí hay un umbral y cuando nos movemos de funciones sencillas a funciones complejas, esa localización se empieza a difuminar. Y por otra parte, tampoco es evidente hasta qué punto puede haber una homología intersujeto totalmente exacta. O sea, quiere decir que aun aceptando que determinadas cosas complejas puedan tener una localización, no es obvio que esa localización haya de ser la misma en todos y cada uno de los sujetos o pacientes. Es más, es obvio lo contrario, o sea, es perfectamente conocido lo contrario, porque el fenómeno de plasticidad cerebral nos indica que el cerebro es capaz de cambiar las funciones de sitio si es menester por alguna razón. Entonces, bueno, pues hay mucha literatura al respecto, no me quiero meter en muchos detalles, pero bueno, pues por ejemplo, está claro que la corteza visual
en un ciego, que diríamos, bueno, pues eso no vale para nada, pues el cerebro, cuando eres ciego, utiliza la corteza visual para otras cosas y entonces eso es plasticidad. O lo mismo podemos decir de zonas de cerebro que están también tan ligadas a funciones de bajo nivel como puede ser la audición y donde de la misma manera pues está demostrado que en personas sordas la corteza primaria auditiva se reutiliza para otras cosas, con lo cual o sea, tenemos perfecta constancia de que el cerebro es capaz de cambiar las cosas de sitio, con lo cual la hipótesis de partida de que cuando hacemos imagen y vamos a hacer estadística de varios sujetos a la vez y para mí una determinada zona hace lo mismo en todos los sujetos, pues es una hipótesis muy hipotética, vamos a decir, ¿no? Aquí un poco el secreto estará en encontrar cuál es el límite a partir del cual puedo considerar que todavía hay una localización homóloga entre pacientes o no. Otro problema, que este es enorme, es el que llamo aquí del hipermecanicismo cerebral, ¿no? y por el cual tenemos una tendencia a pensar que las cosas están todas localizadas, pues porque en medicina estamos acostumbrados a que las enfermedades están en algún sitio. Pero aquí eso no es tan obvio. Yo creo que si nos bajamos a un ordenador más sencillo, el PC que tenemos en casa, y sobre ese PC pues yo les preguntaría a ustedes cuál es el área responsable de poner los márgenes de un documento. Entonces, claro, la gente se ríe y dice, oye, ¿qué tontería está preguntando? Esa es una pregunta idiota. Es evidente que no hay ningún área responsable de eso. Pero en cambio estamos preguntando cuál es el área donde está no sé qué funciones cognitivas. Eso sí lo preguntamos y no nos reímos, ¿no? Porque este ordenador lo entendemos mejor. O si vamos a la patología, yo os diría, en la patología, cuando se me cuelga el Windows, tantas veces, ¿cuál es el componente que se ha averiado en el ordenador cuando se cuelga Windows? Si no se ha averiado ningún componente. O sea, ¿por qué tiene que haber una avería de un componente? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que, a diferencia de otros sistemas mecánicos, donde el corazón, cuando no bombea bien, y me preguntas por qué no bombea bien, y es pues, o porque no aprieta, o porque se ha roto una válvula, y eso es mecánico, y eso es perfectamente interpretable. Aquí estamos trabajando con un ordenador, y la parte del hardware es una cosa, pero hay otra que se llama el software. Y entonces, en medicina o en biología, el concepto de que esto que está aquí dentro es un ordenador y que como tal tiene un software, en realidad no hemos llegado todavía. Eso es una disciplina que todavía no existe. Nos vamos acercando, porque antes hace unos años hablábamos de los volúmenes de estructuras cerebrales. En este momento estamos hablando ya de circuitos cerebrales y de redes. Hemos pasado de mirar el componente a mirar cómo está conectado, pero todavía no hemos dado el salto a lo que es el que todos estos componentes en realidad ejecutan un programa, entre comillas, ¿no? Y entonces pues es posible que, al igual que en ingeniería pues hay ingenieros de hardware e ingenieros de software, aquí en medicina pues todavía no hemos llegado al concepto del software cerebral y nos falta una disciplina entera, que sería el software cerebral, no sé cómo llamarlo. Obviamente no estoy hablando de psicoanálisis, esto es otra cosa, es otro paradigma. Pero lo que sí es importante, yo creo aquí, es que a lo mejor, si estamos estudiando patología, puede tener sentido el abordaje mediante imagen, una patología que consista en que hay un problema genético por el cual pues, no se sintetizan suficientes receptores de dopamina, pues eso probablemente lo vamos a poder ver mediante imagen. Y tiene sentido, porque tiene un sustrato hardware. Pero no estoy tan seguro de que podamos utilizar con esa alegría la herramienta de la imagen cuando lo que estamos haciendo son estudios de neurocognición, donde en principio no hay una patología debajo y donde pues a partir de un cierto nivel yo entiendo que la neurocognición pasa al terreno del software y no del hardware. Entonces a lo mejor estamos empeñados en utilizar una herramienta que me mira las piezas para estudiar algo que no se debería estudiar así. Y luego, para terminar, y también esto es muy importante, a la hora de interpretar y de ver qué pasa con esto, es que, por desgracia, los resultados más bonitos y más sofisticados que se obtienen con imagen llevan mucho masaje de números y de datos por ahí en medio, ¿no? Entonces, eso hace que conduzca a cierta inconsistencia. Hay mucha inconsistencia en la literatura. Yo creo que un poco de la misma manera que pasa en estudios genéticos, que a veces no es fácil replicarlos, pues aquí el resultado es que no se replican, pues hay todos los que ustedes quieran.
y, por ejemplo, esto es en un metaanálisis de áreas cuyo volumen está afectado en esquizofrenia, pues solamente aparecen 2 áreas que coincidan en más de la mitad de los estudios, ¿no? Esto quiere decir que al final la cosa es relativamente poco fiable. De hecho, con algunos de los programas más sofisticados, este que os comentaba que mide el espesor de la corteza cerebral, pues hay artículos por los cuales se encuentran que la diferencia de correr el programa sobre Windows o sobre Mac conduce a errores del 8% en lo que estamos midiendo. Y dices, ¿pero qué me está usted diciendo? Dice, esto, pues así es la vida. O sea, aquí detrás hay mucho número y mucho toqueteo y mucho programa. Entonces uno tiene que tener bastante cuidado cuando interpreta la variabilidad en la literatura y la fiabilidad de los resultados. Hay gente que protesta mucho y que llegan a decir que estamos utilizando métodos seriamente defectuosos que conducen a una profusión de números que no deberíamos creernos. Quizá no hay que exagerar tanto, pero lo cierto es que en estadística, en neuroimagen, estamos en una situación en la cual hay demasiados números y habitualmente pocos pacientes, y eso conduce a lo que se llama en inglés la maldición de la dimensionalidad, y que hace pues, que sea relativamente fácil tener resultados espurios. No quiero entrar en detalles de estadísticos, simplemente la última diapositiva, que también es curiosa. Esto es un artículo del 2008, donde la tesis que sostienen los autores es que una de las grandes las causas por las cuales se tiene una tendencia a aceptar los resultados de imagen es que somos animales visuales. O sea, el ser humano, bueno, los mamíferos superiores, el ser humano en particular es un animal visual, y de hecho hay un dicho que es ver para creer. Entonces, por definición, si yo algo lo veo, tiendo a creérmelo. Y entonces, bueno, pues estos señores hicieron un estudio curioso donde los mismos resultados, según se presentaran en forma de una tabla numérica, en forma de unas gráficas de barras o en forma de una imagen con colores, transmite una sensación de verosimilitud completamente distinta al lector. Entonces, cuando las cosas se presentan de colores y tal, pues uno tiende a creérselas, y a veces pues puede ocurrirnos a los que estéis sentados por ahí arriba, y sobre todo en estos artículos que tienen mucha complejidad metodológica, que uno se va al final, uno mira la foto y ve como esa que os he enseñado y dice, mira, la zona roja donde está no sé qué, y a lo mejor no es consciente de que detrás de todo eso hay mucho numerajo y que uno tiene tendencia a caer en creer más de lo que debería por estas razones. Eso lo dejo para discutir si queréis después. Y hay luz al final del túnel, no cabe duda, pero este artículo que comento muchas veces, cuyo contenido no es muy interesante, pero yo creo que el título fue un acierto absolutamente total de los autores, y por el cual merecían un premio, y es efectivamente si la neuroimagen es la respuesta, pero ¿me puede usted recordar cuál era la pregunta? Porque el problema con esto es que muchas veces se utiliza la neuroimagen para ir a hacer excursiones de pesca, a ver qué sale por allí, y lo que no parte uno es con una hipótesis biológica que pretende confirmar o descartar a través de neuroimagen. Entonces yo creo que esto, si nos preguntáramos esto antes de arrancar cualquier estudio de neuroimagen, habría menos profusión de datos raros en la literatura. Muchas gracias.